Hay que preguntar a un colegiado eso de ¿tenías ganas, Porque no se sabe si el estamento arbitral va a echar de menos estos ratos de ¿no? Ah, o sea, no es amarilla. Que con esto del VAR ha evolucionado a frases como ha hecho así, míralo, por favor. Pero cuando parece que no hay ninguna prisa, que uno ya se acostumbra a tenerle siempre ahí diciendo, pero no es una amarilla eso. De repente dice adiós. No parece que después de anunciar su retirada vaya a decir, es una broma, es una broma. Adiós a su manera única de incordiar. De entrar al trapo. De decir ante una cámara lo mismo que uno dice si no hay una cámara. Vale que ese banquillo no es donde se le quiere ver, pero él no necesita jugar para dar juego. Por eso en un calentamiento dice a la misma escuadra y el balón obedece. Por eso cuando Dani practica lo que sea que Dani practica, él tiene que ser quien pase por ahí y se lleve la peor parte. Es como si existiera para dar juego donde sea, adrede, sin querer. O en esa eterna duda de cuándo es adrede o cuándo sin querer, como cuando uno está tan tranquilo viendo el fútbol, mira ahí abajo y piensa, ¿esto es adrede o sin querer? Una nueva mirada ahí abajo basta para preguntarse lo mismo que él a Carles en su día. Pero ¿será posible? Un poco más de zoom adrede y toca preguntarse sin querer qué está ocurriendo en este mundo que nos ha tocado vivir. Adrede le sigue siempre una cámara del día después, sin querer que se retire nunca. Porque diga adrede 5 minutos... ¿5? ¿5? O sin querer queriendo el mismo gesto sea lo más recordado de un clásico. Sin el bueno de llenar el día después pierdes. Música triste, por favor. Puede que no sea el más querido en todas partes. Que diga por el móvil, mira al palco, y desaparezca. Pero esta despedida duele. Un buen día José Luis le dice, tu opinión no me interesa, ¿lo sabes? Y de repente estamos en televisión echando ya de menos esos momentos de opinión como cuando dice contra el Madrid, no pita la falta, porque no lo es. Pero cuando ve que es mano, cuando ve que es mano pita la falta. Es acojonante, para no pitar el penalti. Anda, venga, hombre, ya. El fútbol y la vida pasan volando. Un día dice en un clásico, infinitamente mejores somos. Infinitamente mejores somos. Y de repente es 2022 y sentado en el banquillo pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasa que se le va a echar de menos aunque solo sea por verle ahí sentado a lo Carleto en plan... Inmune a la bebida energética que no solo le espabila sino que encima le hace bostezar. Inmune a los insultos desde esa grada frente a la que dice, mira, te están insultando, mira. Inmune a casi todo menos al tiempo que todos saben pedir. Pero nadie puede parar. Existe el riesgo de que vea este vídeo y responda algo como eres un vendedor de humo, a lo cual habría que decirle a él algo como eres mi puto ídolo. Pero solo por tantas y tantas imágenes que no caben en un solo vídeo. Gracias por todo, Jerry.